Me llamo Flavia Mayfield. Tengo 63 años. La casa estaba en silencio esa noche, de ese silencio que cae en Mérida después de un día largo de calor y polvo. Yo andaba revisando un viejo plan de clases que nunca tiré, un vicio que me quedó de 30 años en la dirección escolar. El reloj de la repisa marcaba las 10:42 cuando mi celular vibró junto a la lámpara. Un mensaje de Leonel. No sabía si ya había cerrado la venta o solo era un acuerdo. Su seguridad siempre borraba la frontera entre la idea y el hecho. Vendí tu casa vieja para fondear mi nuevo proyecto. Por un segundo creí que había leído mal. Las palabras eran comunes, sin enojo, sin disculpa, pero el silencio de la habitación cambió, como si el aire mismo se hubiera echado para atrás. Miré la pantalla hasta que se apagó. Luego la leí otra vez. Leonel siempre había querido esa frase, mi nuevo proyecto. Cada tantos años significaba algo distinto, una idea, una startup, una promesa. Esta vez significaba la casa que su papá levantó con sus propias manos, donde Leonel dio sus primeros pasos sobre el piso de encino y donde yo enterré el anillo de bodas de Samuel en una cajita de madera bajo el árbol de ceiba. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Tecleé 2 palabras. Buena suerte. Eso fue todo. El celular se quedó en mi mano mucho después de que la pantalla se puso negra. Lo dejé sobre la mesa, junto a una taza de té descarapelada que nunca pude tirar. El silencio volvió a apretar. Pesado y conocido. Al otro lado de la sala estaba mi viejo archivero de encino. Abrí el cajón de arriba, el metal deslizándose con un suspiro cansado. Carpetas inclinadas en filas disparejas, papeles de impuestos. Registros escolares, estados de cuenta de la hipoteca, casi al fondo, bajo un sobre amarillento que decía escritura 132, calle de la Revolución, encontré lo que buscaba. Desdoblé el documento despacio. La tinta se había deslavado, pero mi nombre seguía ahí, firme e inquebrantable, Flavia Mayfield, única propietaria. Pasé el pulgar por la firma. Mi mano ya no temblaba. Afuera, las ramas de la ceiba se mecían contra la ventana. Los mismos árboles que dieron sombra a la infancia de Leonel seguían en pie, aunque el niño que trepaba por ellos había olvidado hace rato cuán profundas eran sus raíces. Cerré el cajón y apagué la lámpara. Mañana, pensé, el mundo empezaría a hacer preguntas, pero esta noche, por fin tenía mi respuesta. Me llamo Flavia Mayfield. Tengo 63 años. El aire de la mañana traía ese olor suave a sal del puerto mientras manejaba por la calle de la Revolución. Me dije que solo estaba dando la vuelta larga al mercado, pero mis manos giraron el volante solas. La casa Mayfield esperaba en la esquina, callada bajo el peso de su propia historia. Las persianas seguían del mismo azul que Samuel eligió hace 20 años. Dijo que era el color del cielo en primavera. Las ceibas que plantó en nuestro primer aniversario se alzaban altas ahora, cargadas de flores. Sus raíces habían partido el camino de ladrillo viejo, pero aún se veían las rayas grises tenues de las llantas de la bici de Leonel. Vueltas y líneas que una vez cubrieron la banqueta como la firma de un chamaco. Estacioné enfrente y me quedé un rato. Motor apagado. Las tablas del porche se hundían un poco en el centro, justo donde Samuel se paraba a silbar para que Leonel viniera a cenar. Durante años, esa casa fue más que refugio. Era un mapa de nuestro esfuerzo, cada clavo y capa de pintura, un registro de 2 personas tratando de armar una vida que les sobreviviera. Cuando Samuel se fue, me prometí que la mantendría en pie. Y lo hice. Guardé los documentos oficiales en mi cajón. Para Leonel, parecía que la propiedad había cambiado de manos, pero legalmente. Seguía siendo mía. Incluso cuando dijo que era hora de avanzar, incluso cuando los papeles de la hipoteca cambiaron y lo dejé creer que él mandaba. Una pareja joven pasó con su perro. La mujer miró el porche, admirándolo. Yo volteé la cara. La casa no era de ellos. Todavía no. Arrancé el carro y me dirigí al centro.
Leonel me había mandado otro mensaje esa mañana, algo de un brunch y celebrar nuevos comienzos. Decidí ir. Llegué al café unos minutos antes. Leonel había elegido uno de esos lugares nuevos cerca de la calle del Comercio, paredes blancas. Mesas de vidrio, jazz suave, sonando detrás del murmullo. Me senté junto a la ventana y revolví mi café hasta que la crema desapareció. Entraron juntos Leonel y Erika. Ella era pura brillo y seguridad. El cabello recogido detrás de una oreja, el celular en la mano. Él se veía como su papá antes de una gran propuesta, confiado, un poquito demasiado fuerte. «Mamá», dijo Leonel, inclinándose para besarme la mejilla. «Te ves genial. Justo hablábamos de ti. Buenas cosas. Espero», dije. «Claro». Erika sonrió. «Leonel dice que vas a estar orgullosa cuando veas lo que está haciendo. Es un parteaguas». Leonel llamó al mesero, pidió mimosas, luego se volvió hacia mí. Cerramos un trato la semana pasada. Mi app conecta inversionistas en remodelaciones ecológicas con propiedades viejas como la tuya. Por ejemplo, esa casa es el proyecto piloto perfecto. Mantuve los ojos en el vaso. ¿Te refieres a mi casa vieja? Sonrió. Técnicamente, el papeleo está listo, pero el título no se ha liberado aún. Los inversionistas esperan tu autorización. Bueno, técnicamente ya está vendida. Me moví rápido. El tiempo lo es todo. ¿Te aseguraste de que la venta se concretara? Pregunté bajito. Se rió. Un sonido que antes encantaba a los maestros cuando olvidaba la tarea. Claro, mamá. Esta vez tengo inversionistas de verdad, sin broncas. Erika se inclinó, bajando la voz como compartiendo un secreto. Lo criaste bien. Es valiente. Todos en la firma dijeron que el papeleo se veía perfecto. Sonreí. Entonces supongo que los dos merecen celebrar. Leonel levantó su copa. Por fin alguien cree en mí. Toqué mi servilleta en los labios. Siempre he creído. Por un segundo. Algo titubeó en sus ojos, duda. Tal vez, pero se perdió bajo su sonrisa fácil. Cuando se fueron a otra junta, me quedé. El mesero limpió la mesa y vi sus reflejos desaparecer en el brillo de la ventana. El café se había enfriado, pero me lo terminé igual. Algunas cosas saben mejor cuando se dejan enfriar solas. Esa noche no pude dormir. La risa del brunch seguía dando vueltas en mi cabeza, el tono brillante y despreocupado de Leonel. Los elogios de Erika resonando como música de una fiesta a la que no me invitaron. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina. El silencio en la casa se sentía más pesado de lo normal. Antes llenaba ese silencio con trabajo, 2 chambas después de que Samuel se fue mañanas en la Secretaría de Educación. Noches ayudando en programas de alfabetización para adultos. Les decía a todos que estaba demasiado ocupada para llorar. La verdad era más simple, no podía darme el lujo de parar. Recordé el invierno en que Leonel entró a la universidad. Colegiatura, libros, viajes, era más de lo que ganaba en un año. Me abrazó tan fuerte cuando llegó la carta de aceptación, prometiendo que me pagaría un día. Le dije que no me debía nada. En ese momento lo decía en serio. Los años se hicieron borrosos después. Fiestas sin él, llamadas cortas sobre plazos y nuevas ideas. Cuando venía, hablaba de fondos de riesgo y algoritmos, palabras que sonaban a otro idioma. Yo asentía, orgullosa y perdida al mismo tiempo. Cuando empezó a preguntar por la casa cuánto valía, cuánto capital quedaba, pensé que era mera curiosidad. Luego vi la carta del banco. Había pedido prestado contra la propiedad sin decirme. El préstamo no era grande, pero era imprudente. No grité. Llamé al banco a la mañana siguiente. Firmé los papeles y refinancié todo a mi nombre sin hacer ruido. Le dije que el trámite había cambiado y que tendría que esperar antes de usar la casa otra vez. Me creyó. Siempre me creía. Al principio me sentí culpable, pero mientras más trabajaba, más me daba cuenta de que lo que protegía no era solo una casa, era todo lo que aún nos unía a Samuel y a mí, el esfuerzo que hicimos, la vida que armamos, el futuro que queríamos dejarle a Leonel. Pensé que lo estaba salvando.
Tal vez me estaba salvando a mí misma. El reloj pasó de la medianoche. En algún lugar del centro, Leonel seguramente celebraba otra cena con inversionistas. Cerré los ojos y deseé dejar de preocuparme. Pero el amor no termina cuando empieza la sabiduría. Solo cambia de forma. La llamada llegó justo después de las 9. Estaba ordenando recibos viejos cuando sonó el teléfono, un número desconocido de Guadalajara. Casi lo dejé en buzón, pero algo me dijo que contestara. Señora Mayfield, la voz era calmada, profesional. Habla Nathan Cooper de Cooper Desarrollo Asociados. Espero no molestar tan temprano. Depende del motivo, dije. Dudó. Se oyó el ruido de papeles moviéndose. Su hijo, Lionel Mayfield, aparece como vendedor de una propiedad en el 132 de la calle de la Revolución. Estamos cerrando un acuerdo de inversión y solo necesitamos su autorización para confirmar la venta. Me quedé muy quieta. Mi autorización sí, señora. Parece haber una discrepancia con el título. Su nombre sigue registrado como propietaria principal. ¿Podría aclarar el estatus claro? Dije, abriendo el cajón del escritorio. La carpeta estaba exactamente donde la dejé. Señor Cooper, considere esto su aclaración, en minutos. Escaneé la escritura y se la envié al correo que me dio. Agregué una línea propiedad legal y únicamente de Flavia Mayfield. No se otorga autorización para venta o transferencia. Hubo silencio al otro lado antes de que dijera bajito, gracias por su tiempo. Señora Mayfield, eso lo aclara todo. Cuando colgué, la casa se sintió más callada que nunca. Me serví una taza de café y vi la luz del sol arrastrarse por la encimera de la cocina. Las noticias de la mañana murmuraban en la radio, pero yo no escuchaba. Para la tarde, mi celular vibró otra vez, esta vez con un buzón de voz. La voz de Leonel llenó la habitación, tensa y enojada. «Mamá, ¿qué hiciste?» Se me echaron para atrás. El trato se murió. Lo arruinaste todo. Dejé que terminara el mensaje. Su respiración cortada y desigual. Luego borré. Aún no, susurré. Cerré la laptop, apagué la radio y guardé la escritura en su lugar, afuera. El viento movía las ramas de la ceiba, firme y sin apuro. Por primera vez en años, yo también. Llegó sin tocar. La puerta principal golpeó la pared tan fuerte que una foto enmarcada se ladeó. Leonel estaba en el zaguán, la cara colorada, el pelo revuelto, como cuando perdía un partido de básquetbol de chamaco. Solo que esta vez el enojo era más filoso, ensayado. «Me humillaste», dijo. «¿Tienes idea de lo que hiciste?» Dejé mi taza de té. «Baja la voz. No hagas eso». Dio un paso, la voz más alta. «No me trates como niño». Nathan Cooper llamó al banco. Los inversionistas congelaron todas las transacciones pendientes y un reportero financiero local ya olió el pleito por la propiedad. Se salieron esta mañana. Mis cuentas están congeladas. La prensa ya pregunta por fraude. «Fraude, mamá». «Lo sé», dije quedito. Nathan Cooper me llamó primero. Se le abrió la boca. «¿Hablaste con ellos?» Aclaré la propiedad, respondí. Necesitaban saber quién tenía la escritura de verdad. Me miró como tratando de reconocer a alguien que ya no conocía. «Me dejaste creer que era mía. Por años». «Sí», dije. «Porque quería que sintieras responsabilidad por algo real. Pero no estabas listo. No tenías derecho». «Tenía todo el derecho», contesté, la voz firme. «Esa casa se pagó con 30 años de trabajo y los últimos 10 de la vida de tu papá. Nunca la firmé. Solo te dejé creer que podías con ella». Se hundió en la silla más cercana, su enojo colapsando en incredulidad. «¿Crees que esto me enseña algo? Destruiste todo lo que construí». «Todo lo que construiste», repetí. «Leonel, construiste tu sueño sobre algo que no era tuyo para vender. No lo perdiste, nunca lo tuviste». Se frotó la frente murmurando. «Debiste decírmelo. Lo intenté. Nunca escuchaste». El silencio que siguió fue largo y pesado. Afuera, una podadora zumbaba en alguna calle. De pronto se veía más pequeño su seguridad diluyéndose como niebla al sol.
Cuando por fin se levantó, su voz era más baja. Ni siquiera te puedo ver ahorita. Lo sé, dije. Se dio la vuelta y se fue. La puerta cerrándose con un clic hueco. No me moví. La casa tembló un momento. Luego se asentó. Sobre la mesa, la escritura estaba abierta junto a mi taza de té, ambas enfriándose en el mismo aire quieto. Pasaron 3 días antes de que llamara. Su voz estaba callada, sin el filo que antes llenaba cada palabra. ¿Puedo pasar?, preguntó. Cuando llegó, ya había puesto 2 tazas de café en la mesa. No se sentó de inmediato, se quedó cerca de la puerta como si no estuviera seguro de seguir siendo bienvenido. Te debo una disculpa, dijo al fin. No entendía. Lo sé, dije. Por eso estás aquí. Se sentó, los hombros caídos, los ojos fijos en la mesa. Pudiste haberme dicho la verdad. No habrías escuchado, respondí. Lo habrías llamado intromisión. No discutió. El silencio entre nosotros estaba lleno de las cosas que nunca dijimos. Alcancé la carpeta a mi lado y se la deslicé. ¿Qué es esto, el papeleo que nunca pediste ver? La abrió despacio. Los documentos del fideicomiso, los estados de cuenta, los registros de pagos que él creía eran cuotas de hipoteca, todos a su nombre. Redirigí el dinero, expliqué. Cada pago que hiciste estos últimos 3 años fue a un fondo de retiro para ti. Es pequeño ahora, pero es tuyo, protegido, intocable. Sus manos temblaron sobre los papeles. ¿Hiciste esto después de que papá se fue? Sí, porque su voz se quebró, porque seguías tratando de armar una vida y no quería que empezaras de cero. No quería que terminaras ahogado en las mismas deudas que vi pelear a tu papá. Se cubrió la cara con las palmas. Cuando habló de nuevo, su voz estaba cruda. Me salvaste. Y yo pasé todo este tiempo pensando que me frenabas. No te salvé, dije bajito. Protegí lo que quedaba de nosotros, por primera vez desde el funeral de Samuel. Leonel estiró la mano sobre la mesa y tomó la mía. No dijo gracias. No hacía falta. Su silencio bastaba. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Leonel pasó un sábado por la mañana con latas de pintura en la caja de su camioneta. No dijo mucho al principio. Solo asintió hacia el porche. Se está descarapelando, dijo. Me había dado cuenta, respondí, pasándole la brocha vieja del cobertizo. Trabajamos codo a codo casi todo el día. El aire olía a pintura y pino, de esos olores que se pegan a la memoria. Cada rato me echaba un vistazo, como checando si seguía enojada. Cuando secó la primera capa, se sentó en los escalones del porche, limpiándose las manos en un trapo. He estado trabajando, dijo, no en tecnología, en construcción. Una empresa chiquita en el centro. Lo miré. Siempre te gustó armar cosas. Dio una risa corta. Sí, pero ahora es distinto. No mando en nada, solo llego. Sigo instrucciones. Me pagan los viernes. Suena honesto. Dije, lo es. Se siente raro. Eso sí, ganar lo que de verdad trabajas. Hizo una pausa, mirando la brocha en su mano. Pensé que el éxito era ser más listo que todos. Resulta que solo es no fallarte a ti mismo. No me miró al decirlo, pero escuché la disculpa en su voz. Más tarde, cuando terminamos la última capa, se paró a admirar el trabajo. A papá le habría gustado este color, dijo. Le habría... Coincidí. Guardó sus herramientas, más despacio de lo necesario. Puedo venir la próxima semana. El tejado todavía necesita arreglo. Sonreí. Estaría padre. Asintió una vez y caminó a su camioneta. El ruido del motor se perdió por la calle de la Revolución, dejando solo el crujido suave del porche bajo mis pies. Por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía poder respirar de nuevo. Leonel llegó justo antes del atardecer con una caja de cartón pequeña en las manos. Dijiste que la luz del porche se quemó, dijo, levantándola como ofrenda de paz. Es un recordatorio, para los dos, para ver lo que hemos protegido y lo que importa. Sí, dije. No tenías que comprar una nueva. Quise hacerlo, respondió. Es con sensor de movimiento. Ahorra energía de las buenas. Se arrodilló junto a la barandilla, desenroscando el foco viejo. Yo miraba desde los escalones.
el zumbido de la calle lejano. Por un buen rato, ninguno habló. ¿Te acuerdas cuando papá intentó arreglar esta la primera vez?, dijo Leonel al fin. La cableó al revés y la luz prendía solo cuando el interruptor estaba apagado. Sonreí. Dijo que era su manera de mantener la casa despierta. Leonel rió bajito. Luego giró el desarmador una última vez. «Listo», dijo, retrocediendo. «Prueba». Jalé el interruptor. El foco parpadeó una vez. Luego llenó el porche con un brillo suave y dorado. Las hojas de la ceiba atraparon la luz como vidrio viejo. «¿Para quién es?», preguntó. «Para quien olvide dónde está su casa». Me miró un momento. La cara más suave de lo que había visto en años. «¿Hablas de mí?». «Tal vez», dije, «o tal vez de los dos». Asintió, la comisura de su boca subiendo. «Entonces, me aseguraré de que nunca se queme». Nos quedamos ahí hasta que el sol se escondió detrás de los techos. La luz del porche firme entre nosotros, callada, cálida, inquebrantable. Del tipo de luz que no pide que vuelvas a casa, pero se queda encendida de todos modos. Pasaron meses antes de que volviera a pasar por la vieja casa Mayfield. Las ceibas estaban podadas, el porche recién pintado y la risa de una familia joven se derramaba por las ventanas abiertas. Me paré enfrente un momento, recordando cada clavo que Samuel martilló, cada tormenta que el lugar sobrevivió. Se veía viva otra vez. Eso bastaba. ¿Sigues checando tu viejo proyecto? La voz de Leonel vino de atrás. Traía 2 vasos de papel, uno extendido hacia mí, negro, sin azúcar. «No has cambiado». Tomé el vaso. «La casa tampoco». Sonrió leve. «Conseguí el trabajo del que te hablé. La empresa es chica, pero el trabajo honesto paga más de lo que esperaba. Hasta ayudé a remodelar este lugar». Me volví hacia él. «¿Trabajaste en esta casa?». «Sí», dijo. «Tejado nuevo, cableado nuevo. Quise hacerlo bien esta vez». Nos sentamos en una banca cercana, viendo la luz del porche encenderse. La estudió callado antes de hablar. «Siempre protegiste lo que importaba, ¿verdad?». «Lo intenté», dije, «incluyéndote a ti». Asintió, sin orgullo en la cara, solo comprensión. «Hiciste más de lo que merecía», negué con la cabeza. «Aprendiste. Eso basta». Terminamos el café en silencio. Cuando se fue, me abrazó, algo que no había hecho en años. Esa noche, de vuelta en mi casa, encendí la nueva luz del porche que él instaló. El brillo se extendió por el patio, suave y firme. «Esta casa me enseñó algo», dije en voz alta, «más a la noche que a nadie. Amar no significa rendirse. Significa saber qué guardar a salvo». El viento movió las ramas de la ceiba, llevando la luz más lejos de lo que yo podía ver.